Y pues una persona que nosotros esperamos poder sacar en la noche de hoy importantes informaciones de la que él posee y que nos sirvan pues su experiencia para nosotros definir planes, programas y proyectos de cada uno en lo particular y en las organizaciones que representan. Hay personas acá de la República Dominicana, de Chile, de Argentina, de New Jersey, también de España y de la ciudad de Miami, Tampa. Por lo tanto, pues, doctor Martínez Núñez, sin más motivación que la que todos tenemos de compartir con ustedes, los espacios, el micrófono suyo, pues está abierto y queremos pues que usted nos ponga al día con las informaciones que usted a diario maneja en las instituciones en las que usted imparte docencia. Muy buenas noches. Bien, buenas noches y gracias a todos. Ante todo, buenas noches a Ramón Ceballos, porque ha sido el organizador de este evento, pero hay que saber que el agradecimiento más fuerte hay que hacerlo hacia el conjunto de personas que hoy han asistido, porque sin ellos no hubiera habido ningún sentido común hacer esta presentación. Vamos a tratar un problema muy delicado. En un principio es una propagación informativa dentro de un mundo oportunista con situaciones más o menos complicadas, donde poco a poco veremos el desenlace de todo esto. Vamos a tratar el problema de manera geopolítica, es decir, que bajo ningún concepto sería útil o sería necesario darle a esto un sentido político, porque no es el interés. Se trata de un problema poliedrético y complejo, es decir, vamos a tratar una serie de problemas y de elementos, y estos elementos tienen que ver mucho más con la geopolítica, con la economía, con la sociedad, con incluso un poco con la religión, pero en ningún aspecto tienen un lazo directo con la política, puesto que no es lo que nosotros estamos intentando promover. Tenemos que saber que vamos a mirar el problema de la desinformación, que también es el problema de la mentira, bulo, conspiración, etcétera. Es decir, todo aquello que no corresponde a una realidad o todo aquello que a través de una realidad se deforma. Hay que saber que las fake news tienen mayor importancia según la persona que recibe la información y según la persona que promulga esta información. Es decir, no es lo mismo que un diputado envíe una información a un grupo que un señor cualquiera la envíe la misma, puesto que la motivación del que la recibe será diferente en un caso y en otro. Lo que sí quiero pediros es que, como vamos a tratar este problema del fake news y de la desinformación, hay que saber que hay una línea recta muy delgadita, muy delgadita, muy delgadita, y que esa línea es la línea ética. Es decir, que si alguna vez, motivado por lo que vamos a presentar, yo paso esa línea ética, os pido disculpas y tenéis que saber que no es voluntario, sino simplemente motivado por el interés de exponer. Bueno, vamos a analizar en un principio la desinformación como inseguridad colectiva. Primero lo vamos a focalizar de forma concreta en función de ejemplos e iremos de lo general a lo concreto conforme avancemos en esta presentación. No debemos nunca dejar de pensar en la seguridad y para ello lo más importante es tener como referencia
el artículo 2, hablo de la Constitución Dominicana porque creo que en un principio pensaba que había mucha más gente dominicana que de fuera, pero bueno, esto es como ejemplo. El artículo 2 de la Constitución Dominicana que nos advierte que la soberanía popular reside exclusivamente en el pueblo. Es decir, cada noticia debe favorecer al pueblo. Debemos, pues, reconocer que cada noticia que llega y la noticia que nosotros estamos intentando analizar, antes de darle el visto bueno y antes de transmitirla, debemos estar completamente seguros de lo que vamos a hacer, de lo que hemos recibido y de la forma que la vamos a transmitir. Por eso, cuando llega una noticia, lo más importante es el análisis. Analizar a fondo o analizar simplemente, si no tenemos tiempo, analizar la información para saber qué vamos a hacer con ella. El segundo aspecto importante dentro de las fake news es el origen. Obligatoriamente debemos saber el origen. No podemos, bajo ningún concepto, tratar una información, darla por buena, sin saber si realmente es la buena información. Después tenemos el contenido. Evidentemente, el contenido es la parte esencial de las fake news y es aquí donde vamos a encontrar que una barbaridades enormes y mentiras sin ningún escrúpulo, porque es lo que intentan hacer los demás, debilitar al contrario. Y después también tenemos que mirar de manera relativamente interesante el interés de la información. ¿Por qué tengo esa información? ¿Qué interés tiene? ¿Cómo voy a hacer yo para que ese interés de mi información sea, una vez analizada, una vez visto el contenido, sea interesante para transmitirla o no? Y en último lugar, lo importante dentro de las fake news es el firmante o el anonimato. Muchas veces recibimos información donde no hay ninguna posibilidad de control porque es anónima y sobre todo porque no está firmada. Por tanto, esos aspectos son aspectos que debemos obligatoriamente saber. Como hemos hablado antes del pueblo, hemos dicho que el pueblo es único y soberano, debemos tener en cuenta que cualquier riesgo de amenazas a un país es una violación a su constitución. Riesgo también es el intento de un país tercero a convencer a los votantes sobre un voto a través de información. Como hemos dicho antes que vamos de lo general a lo concreto, vamos a tener ejemplos aquí que pueden concretizar lo que nosotros intentamos transmitir esta noche. Mirad, ¿qué es eso de violación de la información a nivel constitución? Pues óigame, es muy simple. Hay que evitar por todos medios las amenazas híbridas que intentan dañar nuestra soberanía. Y el ejemplo más elocuente lo tenemos en las últimas elecciones. China se posiciona en favor de Danilo Medina y además grita a bombo y platillo que Danilo Medina es el mejor postor para controlar y para dirigir el país. La pregunta que hacemos es, ¿pero qué debemos pensar nosotros? Es lógico que una persona, que un embajador que está en República Dominicana bajo una misión única y exclusivamente social se ponga a hacer política. ¿Qué debemos hacer? Simplemente debemos vigilar porque la seguridad es siempre en favor del pueblo y esa seguridad es la que nosotros debemos tratar bajo todos los conceptos a través de una yo diría, imposición para que, por muy embajador que sea, este señor no tenga ningún derecho a relacionar su política de país con la política normal, general, o simplemente dar su punto de apoyo a un a un candidato, puesto que él está allí a un nivel exclusivamente neutro. Vamos a mirar la definición y la ilustración de la desinformación, es decir, la mentira convertida en bulo. ¿Qué es la desinformación? La desinformación es una manifestación escrita o oral a través de la misma
se deforma una información existente utilizando malas praxis. Es decir, es un arma que funciona. Y ese arma que funciona llegó para quedarse. No podemos, bajo ningún concepto, admitir que una desinformación quede en nuestro país con un único objetivo, que es siempre el utilizar las malas praxis para, en cualquier momento, destabilizar a uno u otro posible al pueblo, simplemente. Sobre ese hecho se relata siempre la desinformación como una utilidad de forma oportunista. Yo vengo, yo hago una desinformación, yo creo una fake news porque voy a obtener algo. Es decir, ese oportunismo lo vemos a través de esa mala praxis informativa. Se busca también, ¿qué es lo que se busca también a través del fake news? Destabilizar al contrario. Si yo soy capaz de inventar una historia que pueda transmitirse rápidamente y que al contrario lo debilite, yo habré ganado. Yo soy el mejor porque he ganado. Siempre aparece de forma rápida a través de sistemas modernos de información que encontramos hoy en las redes sociales, internet, WhatsApp, radio e incluso televisión. Y otra de las características de las fake news es que es intencionada y desleal. Señores, pongamos atención a esto. Intencionada y desleal. No podemos ni debemos admitir que una mala información intencionadamente llegue bajo el concepto del oportunismo, puesto que esto sería incorrecto e iría contra el progreso de un país. Esto significa que todos debemos estar atentos, políticos, gobiernos, militares, prensa, y no olvidemos que el artículo 10 de la Constitución Dominicana dice que controlar fronteras es una de las funciones del gobierno. Pero, señores, una frontera no se controla única y exclusivamente de forma física. Hay muchas maneras de controlar y de descontrolar una frontera, porque hoy en día la tecnología invade las redes sociales y permanentemente están violando la frontera de cualquier país a través de todos esos bulos. Y ahora llegamos a un punto donde, una vez que tenemos más o menos la idea de lo que es la información fake news y de la manera que ha estado presentada, tenemos ahora una serie de preguntas que debemos hacernos, yo diría, de manera relativamente tranquila, pero siempre inquietos por lo que pueda suceder. ¿Es nueva la desinformación? Primera pregunta. ¿Por qué tanto acoso? Segundo, ¿a qué se debe tanta mentira? ¿Qué ha cambiado? Estos 4 puntos, señores, son los puntos más importantes que debemos hacernos obligatoriamente para conocer verdaderamente el origen de todas estas fake news. Desde que el hombre empieza a comunicarse, ya existe desinformación. La primera desinformación es aquella que se transmite de manera verbal, de tribu a tribu, y muchas de ellas con malas intenciones, simplemente porque una tribu quería ser superior a la otra. Hoy vivimos realidades ambiguas muy diferentes. Hoy se busca por todos medios desacreditar las instituciones para provocar la polarización política. Y eso, señores, es lo que debemos tener muy en cuenta y sobre todo analizar a fondo para evitar la propagación. Hay envidias permanentes entre políticos o gente de alto ranking. Todos quieren el protagonismo, porque nadie se conforma con lo que tiene. Los gobiernos, muchos gobiernos pasan su tiempo a justificarse en vez de gobernar. ¿Por qué? Porque las fake news están ahí, las desinformaciones están ahí. Cuando un partido opuesto invade el terreno del otro, pues señores, estamos en un conflicto. Yo no puedo gobernar, pero tengo que justificarme para que el pueblo sepa que yo soy bueno.
Este mundo alimenta un choque de mentiras que provoca una situación realmente desastrosa. La manipulación, además, no tiene límites geográficos, señores. La manipulación se hace desde cualquier punto, desde cualquier lugar y a una velocidad enorme. La información distorsionada busca enfatizar, dividir, erosionar los principios de confianza compartida de un pueblo. Por eso siempre llega a dividir sociedades, pueblos, naciones, grupos e incluso religión. ¿Cuáles son las razones de los bulos? Pues las razones de los bulos, una de las más importantes es la pérdida de credibilidad de la información en general. Es lo que vemos aquí. Y he puesto un pequeño Pinocho con una nariz, y esa nariz no es otra cosa que la mentira que divulga cada vez que abre la boca, y lo hace de manera permanente. Entonces, señores, las razones de los bulos son, primero, la recompensa económica a través de la publicidad y de otros medios. Hoy, si no hubiera una recompensa económica, no habría fake news. ¿Qué interesa a la gente? Enviarlo al máximo, que lo lea al máximo, porque ahí dentro yo voy a poner mi publicidad y eso me va a aportar dinero. Está también la maldad, con la intencionalidad de dañar, ahí lo hemos escrito. Está el protagonismo y el poder, la falta de transparencia que nunca debe faltar, puesto que la transparencia es lo que permite a un país progresar y avanzar. Está la ideología. Queremos que todos sean como nosotros y los que no lo son hay que destruirlos. El comunismo contra el capitalismo, el cristiano contra el musulmán, el trabajador contra el capitalista, contra el empresario, etcétera, etcétera. Y después está el miedo, la venganza y el liderazgo impuesto. Señores, yo, como tengo miedo a no ejercer mi trabajo, a no ejercer mi función de la mejor manera, pues voy a intentar engañar a los demás a través de una serie de informaciones que voy a provocarlas para que la gente lo lea y para que la gente empiece a dudar de la fiabilidad de mi contrincante. Después está la usurpación del espacio fronterizo, como hemos dicho antes, para aumentar la hegemonía. Escuche, tenemos un ejemplo muy claro, la invasión de Crimea por Rusia en el Mar Negro desde Sebastopol. Resulta que Ucrania alquila el puerto de Sebastopol a los rusos porque los rusos dicen, oye, mira, por favor, alquílame este puerto, yo necesito este puerto porque es que de esta manera tengo más transacción comercial y tú no te preocupes que yo te voy a pagar en gas, el gas que va a pasar por aquí para Alemania, para Europa, para Francia, para Bélgica, pues una parte será para ti, ayúdame, por favor, déjame el puerto. Y Ucrania, de buena fe, le deja el puerto. Y al final en ese puerto lo único que había es una concentración militar tan importante que toda la península de Crimea desapareció en un plic-plac porque los rusos daban dinero a cada habitante de Crimea para que esta gente odiara a Ucrania, cuando en realidad Ucrania era el país, cuando en realidad la región de Crimea tenía condiciones extraordinarias y vivía mucho mejor que el resto del país. Bien, vamos a hablar ahora pues de la globalización, porque dentro de las fake news siempre hablamos de un sistema económico mundial donde la globalización existe y donde todo es fantástico y donde todo va bien. No es cierto, señores. La globalización no es siempre buena, muchas veces es mala. Tenemos que tener mucho cuidado, porque vivir en un mundo globalizado es simplemente poder analizar todas las informaciones que recibimos para sacar una conclusión acertada. La globalización puede ser positiva, pero también puede ser negativa. A veces estamos dentro de un sistema globalizado y lo único que estamos haciendo es destruyendo una parte. Problema, por ejemplo, uno de los ejemplos tenemos en Uruguay. No sé si Mujica ha hecho muy bien dando libertad a ese consumo de marihuana, no lo sé, o de ese consumo de droga, no sé si ha hecho bien, pero hoy la sociedad joven de Uruguay tiene un problema y hay que mirarlo.
O sea que, claro, era globalizado porque venía gente de Europa con mucho dinero, venían los belgas, aquellos alemanes que estaban drogados, tal y cual, trajeron mucho dinero. ¿Y después qué pasó? Pues ahí tenemos una incógnita importante. Además, la globalización no siempre es sinónimo de paz. Muchas veces la globalización trae la guerra. Y además tenemos que saber que la globalización no es lo mismo, no se estudia igual en un país como en otro. Por ejemplo, en Malí, en el Líbano o en Lituania, los aspectos económicos, los aspectos sociales o los aspectos geográficos o religiosos no tienen la misma importancia. Canadá y República Dominicana no tienen el mismo concepto y se ve a través de la minería. Se habló mucho que los españoles robaron el oro de América Latina, pero hoy en día, ¿quién es el que está cogiendo la mayoría de oro de República Dominicana? Es Canadá, y por tanto Canadá es un país democrático. Pero ¿qué es lo que deja Canadá en República Dominicana y qué es lo que Canadá se lleva de República Dominicana? O sea, este problema de la globalización es un problema que se tiene que estudiar con mucha estrategia, porque el problema lo tenemos también, por ejemplo, entre Estados Unidos y Cuba, donde dos conceptos sociales muy diferentes, lo único que están haciendo es intentando, en vez de acercarse, alejarse, y se alejan cada vez más. Bien, pues una vez que hemos visto la globalización, vamos ahora a mirar un ejemplo importante que es la globalización traicionera. Mirad, no sé si vosotros acordáis del famoso Evergreen, aquel porta contenedores que quedó en el canal de Suez atrapado y que creó el pánico. Y fueron técnicos navales de varios países a estudiar ese fenómeno y muchos, por no decir todos, coincidieron en que esa operación fue una operación voluntaria, hecha expresamente por los comandantes de este portacontenedores. ¿Por qué? Porque les interesaba. ¿Y cómo sabemos que les interesaba? Porque mirad, después de esto habéis visto lo que cuesta un contenedor, transportar un contenedor de China a Europa. Hoy cuesta 5, 6, hasta 7 veces más caro que antes del fenómeno. Después, ese fenómeno provocó que la mayoría de grandes empresas europeas que necesitaban elementos electrónicos estén paradas porque no hay elemento electrónico. China la mayoría, el 80% de esos elementos, chips y demás para los automóviles y para la fabricación de alta tecnología venía de China. Pues ahora China no exporta esos productos porque seguramente que los tiene preparados para otros países como puede ser Rusia, por ejemplo. Entonces, estamos debilitando, dentro de esa globalización, estamos debilitando enormemente el poder de fabricación y sobre todo el progreso de los demás países. Sobre todo cuando hablo de Europa, es porque en estos momentos Europa está muy mal porque faltan elementos esenciales, elementos electrónicos para sus coches, para sus aviones, fabricación de aviones, para sus ordenadores, etcétera, etcétera. ¿Eso qué significa? Pues mire, es muy fácil, señores, es muy fácil. Simplemente lo que hay que hacer es analizar. El PIB de China está alrededor de 2 dígitos, mientras que Europa y Estados Unidos están en negativo. ¿Qué quiere decir eso? Pues señores, que esta historia del Evergreen puede ser perfectamente voluntaria y hecho a propósito, puesto que lo que le interesaba a China es poco a poco debilitar a los demás a través de este tipo de fake news, porque en realidad esto es una fake news, para que ellos puedan tener una progresión más importante y dominar el planeta sobre el plan macroeconómico, que es lo que desean. Y además lo hacen en un periodo difícil. ¿Por qué difícil? Porque tenemos el problema del coronavirus. Es decir, la movilidad hoy en día es un elemento delicado y esto aportó en esos momentos a China un complemento de desarrollo mayor. En fin, la pregunta que yo quería simplemente haceros con eso es que pensarlo bien si es voluntario o involuntario. Mirad, para
para ver un poquito más este problema de los fake news y sobre todo este problema a nivel global, el caso más reciente que tenemos, o sea, uno de los más importantes y recientes que tenemos, lo tenemos con Trump. Aseguraron la candidatura de Trump, aseguraron los votos de Trump a través de una enorme cantidad de fake news que debilitó a Hillary. Y lo hicieron voluntariamente. Dicen que sale de Macedonia toda esa información que estaba minorizando la capacidad de Hillary, pero bajo esa región de Macedonia, los precursores fueron los rusos, porque ya se ha controlado, yo no invento nada, eso ya está escrito y esto existe y es la realidad. Bueno, los rusos, para que veáis, por ejemplo, hasta qué punto van las fake news lejos, los rusos dijeron que los americanos no llegaron nunca a la Luna. ¿Por qué? Porque no fueron ellos los primeros que llegaron. Y el primer fake news que dicen que los americanos nunca llegaron a la Luna fueron los rusos los que expandieron la información. Los chinos dicen en estos momentos, yo leí hace poco, que el coronavirus no era un problema de Wuhan, no era un problema chino. Eso lo llevaron los americanos en el 2019 cuando hubieron los Juegos Olímpicos Militares, porque un grupo de militares americanos estaban contagiados. Fijaros la barbaridad tan grande, y lo bueno de todo eso es que muchas de las personas que leen esa barbaridad lo creen. Hay una anécdota interesante, y además que esa anécdota se hizo un estudio sobre esa anécdota y 60% de la gente creía que era cierta, y es que cuando 2018. Barack Obama llega a Cuba en marzo de 2016, todas las redes sociales enviaron una frase de Fidel Castro en el 1973 que decía: Estados Unidos vendrá a dialogar con nosotros cuando tenga un presidente negro y haya en el mundo un papa latinoamericano. Pues dígame, todo eso es mentira. La SNOT, es decir, el organismo oficial que se ocupa de la verificación de esas informaciones, ha mirado página por página y hoy está escribiendo por todos medios que eso no es cierto, que Fidel Castro jamás hizo esa declaración. Por tanto, son leyendas, pero son leyendas que debemos tener en cuenta, porque todo eso forma parte de lo que hoy estamos tratando. Esa información disfrazada a veces es un engaño voluntario, es decir, a veces hay países que sacan información y piensan que es real, pero cuando se dan cuenta que han metido la pata o que esa información no es una información justa, no es una información correcta y que puede provocar una situación conflictiva, dicen no, eso son fake news, nosotros no hemos escrito eso, cuando en realidad sí que lo escribieron. O sea, tenemos que estar atentos también a eso. Mirad, uno de los casos que nosotros tenemos aquí en España es el problema de Puigdemont. Puigdemont era el presidente de la Generalitat de la región catalana, de la Generalitat de Cataluña, y este señor estuvo durante 2 años, y eso está ahora en la Cámara de la Unión Europea en estudio, estuvo durante 2 años negociando con Rusia, porque Rusia le propuso y le prometió que si Cataluña era independiente no tendría ningún problema ni militar ni económico, puesto que Rusia le va a ayudar. Pero ¿cómo puede ayudar Rusia cuando tiene un PIB que es justo un poquito más que España, cuando tiene una despoblación, tiene 170 millones de habitantes, cada vez menos, tiene un problema enorme de salud con diabéticos que no tienen productos para sanarse, puesto que desde que rompieron con Europa no reciben los medicamentos necesarios para los diabéticos, etcétera, etcétera. Quiere decir que ese país no solamente no se ocupa de sus habitantes, sino que va un poquito más y se introducen los demás. En fin, eso no lo invento yo, eso está escrito, tenemos esa información publicada en El País, y El País dice que en estos momentos esa información
se está tratando a nivel europeo. Es decir, que se está tratando en Bruselas, porque realmente, si es así, es un problema importante y eso puede provocar una situación conflictiva con Europa en general. Mirad, aquí hemos hablado antes de snobs. Hemos hablado antes de snobs. Snobs es el único sistema hoy en día, ahí lo vamos a poner en cámara, ahí está, ahí lo veis. Es el único sistema hoy en día que verifica la autenticidad de las fake news. Su método habitual es el seguimiento de las fuentes del rumor o leyenda urbana, aquí lo tenéis a la derecha. Y de manera permanente va a la fuente para verificar si la información es correcta o no es correcta. Tenéis que saber que la SNOP, que está que es un organismo creado por la familia, por el marido y la mujer, Mickelson, que está en California, tiene una base de información enorme, tal vez sea una de las bases de información más importantes del mundo. Y ellos de manera permanente, eran periodistas antes y crearon esta empresa y de manera permanente controlan el bien fundado de la información que se recibe. Os voy a poner vamos casi a acabar la primera parte, pero antes os voy a dar esta citación porque me parece interesante, que es de Stephen King. Dice que la confianza de los inocentes es la mejor herramienta de los mentirosos. Señores, no nos dejemos engañar. No nos dejemos engañar. Cuando dicen que Cristóbal Colón descubrió América, eso no es cierto. Eso no es cierto. 1000 años antes, Erickson Leif hizo estudios y comprobó que 500 años antes de la llegada de Colón ya habían llegado los vikingos, los del norte. O sea que Colón no descubrió nada. Allí ya había gente y era gente de Europa. No fue Colón el primer europeo que llegó a América Latina. Nada de eso es así. Y además eso está comprobado y hay documentos que reflejan la realidad. Y ahora vamos a mirar un poquito para que os deis cuenta de la importancia de las fake news. Vamos a mirar un poquito el histórico porque me parece interesante. Mirad, la Biblia y la duda. El 8º mandamiento de la ley de Dios dice: no dirás falsos testimonios ni mentirás. Es decir, que ya en aquella época donde solamente había un hombre, una mujer, un paraíso terrenal, Adán y Eva, ya se estaba pensando en la mentira, ya se estaba pensando en los falsos testimonios, se estaba pensando ya en cómo van a provocar, cómo se va a provocar, van a provocar unos a otros cuando este mundo esté poblado. La Biblia explica ciertos pasajes que no son muy claros y que ahí también nos ponemos muchas dudas, porque dice, por ejemplo, la serpiente en el paraíso terrenal. Dice que la serpiente coge una manzana, se la da a Eva la prueba y se la da a Adán. Y de ahí, pues, bueno, pues de ahí que la persona, el ser humano, pecó y por tanto no es, tiene que vivir, trabajar y morir. Pues señores, el problema es que no se sabe si en ese tiempo había manzana. La Biblia dice del árbol, del fruto del árbol del bien y del mal, pero nunca habló de manzana. Y en aquella época que se considera que el paraíso terrenal estaba entre el río Tigris y Éufrates, tampoco nadie ha podido justificar que ya existían manzanas en aquella zona. O sea, que la manzana yo creo que llegó mucho más tarde. Sin embargo, todo el mundo sabe y todo el mundo conoce esta situación. Esta situación, que es una situación delicada, que además se amplía con la maldad cuando Caín mata a Abel, y después estamos, para acabar ya de esta parte histórica, estamos en el diluvio universal, donde Géminis 7, 11, 12 dice que hubieron 40 días de lluvia permanente y que el arca de Noé quedó varado en el monte Ararat, y sin embargo vemos que en el Génesis 8, 2.4 dice que no, dice que fueron de 110 a 150 días, es decir, alrededor de 5 meses de permanente lluvia, y que al final el arca de Noé quedó varado en el monte Ararat. Otro problema que tampoco está muy claro
y que también podríamos considerar que ya hace que las fake news existen desde hace mucho tiempo. Para que veáis que esto no es nuevo y para que veáis que esto tiene una relativa importancia en época precedente, vemos que, por ejemplo, los griegos y los romanos ya utilizaban fake news. Los griegos, a través de los demos, que eran los oradores, cuando estaban en situación de campaña, entre ellos se inventaban historias falsas, se insultaban y llegaban incluso a descreditar completamente al adversario. Pero los romanos aún van más lejos, porque los romanos, los patricios, que eran los que tenían cierto poder en aquel tiempo y que tenían además un poder económico, pagaban a los pobrecitos para que hicieran pintadas en las paredes de los otros senadores, simplemente insultándoles o diciéndoles que toda la información que daban era errónea. Por tanto, vemos que esto existe desde hace muchísimo tiempo. Y ahora vamos a Nerón. Fijaros que todo el mundo dice que la ciudad de Roma fue incendiada por Nerón y acusaron a este hombre de quemar la ciudad eterna y después de estudios, hace unos 15 o 20 años, un científico italiano pudo comprobar que Nerón nunca quemó la ciudad de Roma porque ese día se encontraba en la ciudad de Antium, a 53 kilómetros de Roma, y eso está verificado, eso existe además, eso no es una invención, lo que significa que fijaros hasta dónde podemos llegar con las fake news, fijaros hasta dónde podemos llegar con la mala información. Es tal esta información, es tal fatal, que se puede incluso crear una primera guerra mundial, una segunda guerra mundial, se crea una primera guerra mundial cuando se inventa que el imperio austrohúngaro, su archiduque es matado es asesinado por Serbia, cuando en realidad Serbia no intervino en absoluto, una guerra mundial a causa de eso, con 60% de la población de los soldados muertos y aproximadamente unos 10 millones de habitantes 10 millones de habitantes matados, desaparecidos. Pero lo peor de eso es que esta guerra está preparando una segunda guerra mundial que 25 años después hace mucho más, porque va a matar entre 60 y 70 millones de habitantes. Y todo eso provocado por el ejército alemán, que cambia, que matan, que coge al ejército polaco, le pone uniformes alemanes y dice, mira, los polacos han matado a mis soldados, vamos ahora a vengarlos. Y ahí empieza la Segunda Guerra Mundial. Quiere decir que todo eso tenemos que tener mucho cuidado, y sobre todo las personas que tienen un alto nivel de responsabilidad, fijaros muy bien en todo ese tipo de información y sobre todo mucho cuidado antes de divulgarla. Creo que ya hemos pasado el tiempo de la primera parte, ¿no, Ramón? Así es, sí, nos hemos pasado. Entonces yo creo que es mejor que me parara un poquito, porque si no... Vamos a permitir que los participantes en esta etapa le hagan 5 preguntas y lo vamos a tomar de los que levanten la mano. Usted, por favor, me quita la pantalla para yo poder ver. Ok. Bueno, tenemos a Junior Pérez, que es un amigo, como decía al principio, que reside en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, dominicano. Con la primera pregunta. Adelante, Junior. Gracias por la oportunidad. Bueno, profesor, doctor Juan Martínez, dada la ardua exposición que nos ha ilustrado con respecto a las desinformaciones, por lo general, y sobre todo en este mundo tan complejo que estamos atravesando ciertas dificultades en materia de información en esos aspectos. Yo quería preguntarle o consultarle a la vez,
desde su punto de vista del conocimiento o desde el área que usted devenga, que es el derecho y la economía, ¿cómo usted cree que podríamos cambiar como poder ciudadano esas desinformaciones, dada la alta incidencia hoy en día de las redes sociales, que hoy en día sabemos que son el motor principal de la difusión del conocimiento y de las grandes ideas? ¿Qué usted cree que nosotros como ciudadanos podríamos aportar para afrontar estos cambios que oportunamente están ocurriendo en la vida cotidiana en materias de la comunicación y las fake news? Muchas gracias. Vamos a ver, yo creo que hay dos puntos importantes. Usted ha tratado los dos puntos de manera conjunta y está bien, porque realmente hay que encontrar una solución. El primer punto es que los primeros culpables de la desinformación somos nosotros mismos, que divulgamos la información. Entonces, lo primero que hay que hacer es que nosotros mismos tengamos conciencia de la divulgación de esa información, para que cuando nosotros enviemos una información recibida, para que estemos seguros que es una buena información, que podemos enviarla y que no va a producir ningún desastre ni ningún conflicto. Y la segunda, yo creo que hay un vacío enorme en la legislación. La legislación jurídica está hoy huérfana de este tipo yo diría, de este tipo de forma jurídica, porque no existe absolutamente nada. ¿Qué habría que hacer? Simplemente lo que hay que hacer es preparar una legislación donde toda aquella persona reconocida dentro de un territorio nacional o incluso internacional que provoca una fake news cuando es voluntaria y después de haber ejercitado el control suficiente y después de haber constatado que lo ha hecho voluntariamente, a este señor hay que denunciarlo, este hombre tiene que pagar, hay que condenarlo y este hombre debe dar explicaciones ante el mundo globalizado. Entonces yo creo que esos son los dos aspectos que yo me permitiría hoy en día controlar, porque el primero es muy rápido de controlar si tenemos la información, si somos gente adulta y tenemos información, y el segundo ya depende del servicio jurídico del Ministerio de Justicia y del cónclave internacional que le damos a la justicia para que esto se pare. Tengan en cuenta que cuando hay un problema, cuando hay un error, cuando llega la solución, el error ya hace mucho tiempo que ha pasado. Y eso pasará siempre, puesto que esto es nuevo. Pero yo creo que ya hay organismos que están pensando en eso. A Cristian Jiménez. Cristian Jiménez reside en Madrid, España. Adelante, Cristian. Cristian, enciende el micrófono. Ok. Saludos, doctor. Gracias, paisano. Sí. Ahora vamos a hablar de eso. Mire, doctor, cuando hablamos de desinformación, me gustó porque al principio usted puso mucho tema que va relacionado históricamente. Y yo siempre he dicho que una de las desinformaciones que más daño le han provocado a la humanidad fueron las informaciones de la Guerra Fría, la Primera Guerra Mundial y después todas las que hubieron en la Guerra Fría. Luego pasamos a la desinformación brutal que pasó en la invasión a Irak y todas esas cosas, pero desinformación siempre ha habido. Y decía el amigo Junior que ahora en estos tiempos de redes sociales, la desinformación llegan a convertir cualquier estado en caótico. ¿Por qué? Porque no tenemos un control de lo que se dice o de lo que se informa. Pero peor aún, no tenemos un análisis con cierta realidad o con cierta con un cierto criterio de qué, por qué y qué los daños que han provocado la desinformación a la humanidad, que son muchos. Usted estará de acuerdo conmigo que son muchos daños lo que se ha provocado. Mire, el tema reciente, usted puso ahorita como ejemplo a la República Dominicana y en materia económica, pero yo creo que para hacer un análisis económico, que tenemos que buscar una ciudad más racional, donde el pensamiento, el racionamiento,
lo racional sea lo que predomine. Nosotros que vivimos aquí, o lo que estamos aquí, sabemos que es una ciudad, un país donde todavía hay un alto nivel de racionalidad y sus sujetos, los sujetos que habitan en ella, racional que racional. Y para terminar, porque yo sé que usted tiene otro bloque, usted que vive en Barcelona, yo vivo en Madrid, recientemente pasamos lo del Procés. En el Procés yo recuerdo la desinformación que había de ambos periódicos, los de Cataluña y los de Madrid. Yo recuerdo que tanto el mundo, ni siquiera el mundo y el país se podían poner de acuerdo, y los periódicos catalanes tampoco se ponían de acuerdo. Y los canales de televisión, los que manejan, que como son los poderosos, usted sabe que A3 Media y Mediaset son los canales poderosos, manejaban la información, o no que manejaban, divulgaban la información que ellos querían que los usuarios fueran, sus usuarios lo consumieran. Entonces, yo quiero que usted me hable del tema, de ese tema, de la desinformación que hubo en el Procés, que recuerde que el Procés allá, ese asunto ocupó todas las páginas de los periódicos más importantes del mundo, desde el Bild en Alemania hasta el New York Times en Estados Unidos. Bien, bueno, vale. Primero, yo le voy a responder simplemente porque habló de la Segunda Guerra Mundial usted. Hay que saber una cosa, mire, después entraremos en lo de Cataluña. La Segunda Guerra Mundial es simplemente un sentimiento emocional. Hitler piensa que es el hombre más poderoso del mundo. La única idea es una idea de ampliar su territorio y que el imperio nazi sea el único imperio en el mundo. Es decir, este hombre se deja vencer por su motivación y al final mata a 2.5 de la población global de la época. Hablando ahora de Cataluña, del Procés. Mire, el Procés es algo muy, muy difícil de explicar, porque ambas partes, como usted dice, se mantienen en una situación de estrategia. Pero el Procés no tiene ningún valor cuando se está violando permanentemente la Constitución española. ¿Para qué quiero yo un Procés si yo lo que estoy haciendo es retirarme de España porque una minoría política catalana quiere deshacerse de España? Eso ya no hay que llegar ahí, porque ese Procés desde el inicio ya es ilícito, es anormal, porque la Constitución española dice que si el 75% de los españoles están de acuerdo en separar una región, la región se separa. Pero es que en Cataluña había 49% de catalanes, que eso no correspondía ni al 10% de la población global. Lo que quiere decir que ya estaba voluntariamente en una situación de conflicto y en una situación de irregularidad. Hubieron mucha más desinformación y fake news de parte de Cataluña que de España. El juez Marchena ha sido el mejor juez que nunca ha hecho o ha tratado un caso internacional como lo hizo con el Procés. Yo lo seguí, estuve incluso en Madrid, yo estuve incluso en la cámara donde cada día donde se anunciaban el Procés en su forma más extensa. Y yo le puedo asegurar que el 90% de las fake news vienen de Cataluña contra España y no de España contra Cataluña. Yo soy apolítico, yo vivo en Cataluña, mi esposa trabaja para el gobierno de Cataluña en salud porque es doctora, pero yo como persona tengo la necesidad de decir lo que yo pienso de manera clara. Y yo le puedo prometer a usted que me alejo muy poco de la realidad. Lo que no es normal es que en Cataluña, hoy en día, que también forma parte del proceso, los niños no puedan aprender español porque en Cataluña hay solamente 2 horas a la semana en español. Le voy a dar un ejemplo y de esta manera vamos a parar. Yo hice venir hace 2 años mis 2 niños de República Dominicana. El niño tenía 15 y la niña tenía 13. Eran excelentes estudiantes en República Dominicana. Y aquí fracasaron porque hablaron todo el curso en catalán y ellos no entendían nada. Cuando yo fui a hablar con ellos,
me dijeron que no, que estaban en Cataluña y que ellos no, el español no lo conocían ni le interesaba. Para ellos, Cataluña es lo más importante del mundo, es el polo de atracción y España no existe. Entonces, ¿cómo podemos hablar de proceso cuando hay un desequilibrio en una balanza que es una balanza social y al mismo tiempo patriótica? Por eso yo no quiero entrar más en detalle porque sería muy largo de explicar, pero realmente usted ha tocado el punto fino, que es el punto de decir, ¿qué pasa con las fake news? 95% de fake news fueron enviadas por Cataluña y fueron enviadas también por países externos que querían que Cataluña formara parte de un gobierno autónomo y que se separara de España. No sé si le he dado Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Narciso Domínguez. Muchas buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Yo estoy ahora mismo en New Jersey. Entré un poquito tarde porque aquí el horario es diferente, pero qué bueno que el doctor Ceballos, diputado, ha hecho esto en un momento en que la sociedad se nutre más de noticias falsas que de verdades. Lamentablemente, es así. Yo soy comunicador y siempre he tenido ese problema de decirle a la gente, cuando veas una noticia, vete a la fuente, busca verdades diferentes, porque nos llevan a creer lo que los otros quieren que creamos. Y la realidad muchas veces es totalmente opuesta a lo que nos venden. Y yo solamente quiero felicitarle porque lo que he escuchado de su exposición ha sido meramente genial. Ojalá que muchas más personas, y yo creo que el doctor Ceballos va a continuar con esto, y ojalá que podamos contar con usted otra vez, doctor Martínez, para que mucha gente, más gente, principalmente los que son dirigentes políticos, dirigentes de asociaciones, dirigentes en diversas fases de la sociedad, puedan asimilar lo que son estas noticias falsas, que es lo que está invadiendo, que es lo que está cubriendo, porque ahora decimos, somos un mundo globalizado, pero globalizado ¿cómo? Con falsedades. Es lamentable. Yo le agradezco y no le quiero hacer ninguna pregunta porque todo lo que usted ha dicho han sido realidades que vivimos a cada día. Gracias solamente a usted y al doctor Ceballos por esta conferencia. Muchas gracias. Gracias, señor, Narciso. pero permítame, porque me parece interesantísimo que una persona que dice que llega 7 minutos tarde haya perfectamente comprendido el mecanismo y de una manera intelectualmente sabia. Mire, lo que usted dice como profesional de la información tiene algo que me hace reflexionar mucho a mí. Cuando todos esos vehículos de guerra se presentaron en la frontera de Ucrania, habían 100.000 soldados preparando ahí, asustando al pobre país de Ucrania. Resulta que los rusos, 2 días más tarde, sacan una información cuando el grupo de la OTAN llega a Estonia, Letonia, a Polonia, a Grecia. Cuando llegan, no hay otra manera de contrarrestar que con el fake news más atroz del mundo. Dicen, 3 días más tarde, dicen, los soldados enviados por la OTAN han violado a varias jóvenes lituanas. Todo eso es la mentira más grande de la historia y simplemente para
deslegitimizar la Alianza Atlántica. Es decir, que usted, como responsable de un servicio informativo, estará de acuerdo conmigo que la fake news es inadmisible cuando el sentido es destructivo y cuando puede provocar la ética o la honradez de un pueblo, como puede ser el lituano, que jamás se toca una chica. Muchas gracias, profesor y Narciso. Vamos a escuchar ahora a Raúl. Favor de encender el micrófono. Buenas noches, bendiciones para todos. Verdaderamente es algo interesantísimo. Me siento más que regocijado porque al fin alguien tuvo que salir. Felicitaciones a todos, de verdad que sí, especialmente a mi hermano Caraballo, ese excelentísimo ser humano. Pero Juan, fíjate, aquí tuvimos un liderazgo controlado por un ciego. Y realmente lo traigo a colación porque realmente es interesantísimo que tengamos y que sepamos la importancia de lo que usted está hoy hablando, porque verdaderamente es interesante que ese ciego dijo en una ocasión, que muchos lo vamos a recordar ahora mismo, si la ignorancia fuera alimento, la República Dominicana fuera el país más alimentado del mundo. Doctor Joaquín Balaguer. Entonces, eso me trae a colación y eso me trae recuerdo que verdaderamente en aquel entonces, cuando él quiso decir eso, que hizo, o lo que hoy en día le llamamos la Avenida de la Salud, hoy en día un importantísimo pulmón de nuestra ciudad capital, más sin embargo, en ese entonces fue criticado por falta de conocimiento. Entonces, hoy en día, como usted sale con este grandiosísimo evento, y hoy en día como se conduce las redes de malinformación, que realmente divulgan muchas cosas, muchas mentiras, y muchas personas se la creen por falta de conocimiento. Yo realmente los felicito a ustedes y de manera especial al doctor Caraballo, valga la redundancia, porque verdaderamente necesitamos eso, porque hoy en día el mundo está desinformado. Todavía esta tarde una persona dijo, no, porque mira este gobierno, y discúlpenme que voy a entrar en eso, pero no voy a entrar en política, con los combustibles y todo está caro, pero si yo que vengo de hace como una semana que estuve en Miami, pude observar que eso es en el mundo, todos los precios de los combustibles están por las nubes y todos los precios de la canasta familiar están por las nubes. O sea, como tengo conocimiento, no puedo acusar al gobierno, que no es solamente en República Dominicana. Buenas noches y le agradezco bastante porque realmente quería desahogarme para decir eso. Muchas gracias. Muchas gracias. Raúl, permítame, Raúl, que te responda con algo. Mira, Raúl, la energía mundial hoy en día depende de pocos centros geopolíticos y geográficos en el mundo. Una de ellas es Rusia y la Gran Siberia. Si hoy estamos sufriendo es porque el aumento correspondiente al gas que está sufriendo toda Europa es simplemente un capricho de Putin para poder pagar parte de todo ese movimiento que está haciendo con sus militares. Y hablando de ciego, hablando de Balaguer, bueno, vamos, hablando de ciego, le diré que ¿para qué sirve que yo me vaya paseando con un traje de calidad extraordinaria, con un Gucci o con un Ferrari, si resulta que la persona a la que yo voy a ver es ciega y no me verá nunca con esa vestimenta? Pues óigame, la solución es que la intelectualidad es mucho más importante que la visión. La visión es un elemento, pero la intelectualidad y la honradez son dos elementos, y esos dos elementos convergen en un punto único que se llama ética. Y si nosotros somos éticos y somos honrados, vamos a hacer desaparecer la fake news. Bien, yo quiero decirle, como dijimos al principio, esta conferencia pues está dividida en dos partes. En la primera parte vamos a tener una exposición de unos 30 a 35 minutos, más o menos cumplimos por ahí, nos pasamos un poquito, y íbamos a tener 5 preguntas.
Ahora tenemos, esta es la última pregunta porque es la quinta, es la última pregunta de esta parte y luego vamos a continuar con el doctor Juan Martínez Luque desarrollando la segunda parte de esta conferencia. Adelante, Isabel. Gracias a doctor Ramón Ceballos, gracias señor Juan Martínez, excelente exposición, nos hace falta esto más a menudo. Especialistas establecen que de 15 a 20 veces que el cerebro humano escucha algo, lo graba, lo asume como cierto. De manera que entonces en este momento tantas noticias y en los medios y sobre todo en las redes informales que existen hacen creer que las cosas son como tú quieres que sean. Y se graba y el pueblo lo admite. Incluso hasta la Biblia establece que como creíste fue hecho y convierten en verdad mentira. So, ¿qué tiene que hacer la persona para poder establecer una verdad? Muchas gracias, Isabel. Bueno, profesor, vamos a entrar a la segunda parte. Y me gustaría que, como usted es un experto en los problemas regionales, enfoquemos esta parte que podría ser de fake news, pero que indudablemente tenga un contenido regional, porque hay muchos problemas regionales que realmente a veces nosotros no logramos entender por qué se producen. Bueno, vamos entonces a tratar en esta segunda parte el problema un poquitín más, menos general, yo diría más comprometido, y vamos a hablar de República Dominicana porque era la base esencial de esta regionalización de la segunda parte de nuestra exposición. Mire, ¿qué medios divulgan las fake news? Tenemos dos elementos esenciales y esos dos elementos esenciales son los que provocan una situación de conflicto y una situación de desajuste total. Estoy buscando ahí, vale, aquí lo tenemos, mire, tenemos pluralismo informativo, es decir, que ese pluralismo informativo se convierte en odio, en interés, en protagonismo, en poder, etc. Y después tenemos al otro lado todos los medios de divulgación actuales que van a una rapidez enorme. ¿Qué sucede? Pues que cómo está conformado todo este aparatage, toda esta combinación de elementos para que nosotros seamos dueños de la divulgación de esta información. Hemos dicho antes que toda esta información es un hecho real, transformado, cambiado, con objetivos muy diferentes. Entonces entramos en una guerra psicológica porque no existen medios de divulgación más rápidos que los que tenemos hoy. Por tanto, el culpable de todo eso es la vía de comunicación actual. El alto contenido que tiene toda esta información, tenemos que saber que es emocional, sensible y que nos impacta directamente, porque si nosotros no estamos preparados para una fake news y llega de golpe, muchas veces no la analizamos y muchas veces la consideramos que es realmente buena. Hay una línea muy estrecha que es la que separa la ética y la que define la intención buena y la intención mala dentro de la noticia. Pues mire, ha habido un estudio, Ipsos ha estudiado en 27 países y ha constatado que el 65% vivía en una burbuja dentro de su internet y las informaciones que recibía apenas eran analizadas, pero divulgadas con una gran rapidez. Eso nos da y nos muestra realmente la manipulación a la que hoy estamos pasando. Tenemos ejemplos y vamos a pasar estos ejemplos porque esto es un ejemplo. Vamos a intentar ir un poquito más directamente ya a República Dominicana para evitar que el tiempo nos coja. ¿Por qué existe la tendencia a creer en las fake news? ¿Por qué existe?
Pues en la actualidad todos estamos sobreinformados. Todo el mundo tiene una información extraordinaria, que desde hace una década tenemos más información que cualquier otra persona en tiempos pasados. Hoy podemos leer 10, 15, 12, 4, 3 periódicos digitales y no pagamos ni un céntimo. Y tenemos una información rápida. Ese tiempo de análisis y de proceso es muy corto, porque no tenemos capacidad para analizarlo todo. Se produce de una manera sensacionalista, que es lo que interesa a los grandes grupos para poder pasar entre sus fake news a publicidad. Es un medio de información muy ilógico y con poca averiguación, porque realmente en las redes sociales es muy difícil saber quién, cómo, por qué y cuándo te envían todo eso. Vivimos en un rincón y ya no nos interesa el diálogo, señores. Antes, el diálogo era el elemento esencial de la comunicación y el elemento esencial de la respuesta y el elemento esencial de una paz, progreso o de una divergencia, pero siempre con la honradez de presentarlo públicamente y sin escondite. Es decir, que en las ágoras, en las ágoras la información era directa. Tú puedes estar de acuerdo conmigo, no puedes estar, pero yo te doy esta información delante de toda esta gente, que esta gente son los senadores griegos que van o que están controlando el país. Entonces, hoy en día pasamos de esa información que era lógica y honesta a una información ilógica y deshonesta. Pero eso no acaba ahí, vamos aún más lejos. ¿Cómo vamos? Es que nos estamos convirtiendo en antifamilia. Es que la familia para nosotros ya no existe. Somos antisociales, somos únicos, nos paramos en nuestro rinconcito con el teléfono y dejamos y olvidamos que existe una familia, que existe una sociedad, que hay diferentes formas de ver las cosas. Ya no aceptamos a nadie, porque si a uno de nuestros hijos le hicimos algo y no está de acuerdo con el procedimiento que hemos utilizado, no nos hace ni caso. O sea que el antifamilia y el antisocial aún se multiplica más y aún va más lejos. Entonces, esas razones son las que a nosotros nos provoca una situación realmente delicada. ¿Cómo distinguir todo eso? Primero, hay que ver el grado de emotividad que nos produce. Segundo, hay que reflexionar y averiguar todo lo que está dentro de esa información. Y tercero, tenemos que ser conscientes que la información no es una información que nosotros podamos rápidamente divulgar. Y ahora que estamos en la regionalización, vamos a hablar, claro que sí, ¿por qué no? Somos personas con alto nivel informativo y somos personas con alto nivel de reflexión. Por tanto, vamos a hablar hoy. Y, por ejemplo, uno de los puntos que a mí más me afectaron durante el tiempo que estuve en República Dominicana, unos 10 años, fue lo de Punta Catalina, señores. ¿Cómo podemos hacer una inversión que cuesta tantos millones sabiendo, porque ya existía la información, que la mayoría de centrales de carbón estaban desapareciendo, las estaban cerrando en Europa, las estaban cerrando en África del Sur, las estaban cerrando en Australia? ¿Cómo podemos nosotros hacer una inversión en Punta Catalina con un producto que es el carbón y que nosotros no producimos? Dependemos del precio mundial del carbón que va a provocar o que puede provocar una crisis y que será impuesto por otro país. ¿Pero qué derecho tenemos nosotros a comprometer a todo un país simplemente porque nos ha dado por hacer una central que no tiene ningún valor? Porque esa central tiene que ser el remedio extraordinario de la electricidad en República Dominicana. Y hoy estamos peor que antes. Y la central parece que marcha. Y además, contagia. Además, necesitamos un lugar donde poner todos esos desechos de carbón en polvo que este sistema de Punta Catalina produce. ¿Qué vamos a hacer? Porque eso es realmente un veneno para la agricultura. Necesitamos agua, porque las turbinas marchan con una cantidad enorme de agua. Necesitamos un puerto, porque hay que hacer un puerto enorme para poder estocar el carbón. En fin, la mayor atrocidad de la historia, y sin miedo, hay que decirlo y hay que decirlo en alta voz, ha sido y es Punta Catalina. Y lo peor de todo es que un exadministrador llamado, que incluso puede decirlo, Jaime Aresti Escuder,
no dijo ni una sola verdad en todo ese compromiso de tiempo donde él estuvo, que cada vez que decía algo ni era económico, ni tenía interés alguno porque nadie creía en lo que decía, y además con informaciones una tras otra, informaciones erróneas voluntariamente. Pero ya que estamos en la regionalización, vamos a hablar también de otro problema importante que nos interesa y que nos afecta. Antes estuvimos hablando con el doctor Ceballos y estuvimos hablando sobre el problema de China, el problema de Taiwán, el problema de República Dominicana. Señores, ¿cómo podemos nosotros, cómo diría yo, para no ser demasiado fuerte en mi explicación, cómo podemos nosotros cerrar la puerta a un amigo, a un aliado que se llama Taiwán, que nos ha aportado 165 millones de dólares en el tiempo que fue amigo nuestro, que nunca nos ha pedido nada, que ha estado ahí siempre para ayudarnos? ¿Cómo podemos nosotros ahora cerrar la puerta y abrir la puerta a China, que China no nos ha aportado absolutamente nada? ¿Sabéis cuál es el problema? El problema es que esos 165 millones que Taiwán daba, lo daba para el pueblo. Lo que ha dado China no sabemos para nadie nos ha dicho dónde va. Porque la desinformación no es solamente mala praxis, bulo o mentira, es no dar la información adecuada. Desinformar es no informar. Si el gobierno de Danilo Medina fue incapaz de informar qué sucedía con ese dinero que nos estaba dando gratuitamente Taiwán, y que de pronto y de golpe desaparece porque hacemos porque hace un contrato con China, la diferencia, ¿sabéis cuál es? 165 millones destinados al pueblo. China da cuánto, no sabemos, destinado a quién, al pueblo no. Pues tanto hemos pasado de una propiedad colectiva a una propiedad individual. Ese es un punto real y un punto que merece ser analizado y que forma parte efectivamente de las fake news más grandes que jamás se pasearon por República Dominicana. Bueno, tenemos además, esto no lo digo yo, porque el Diario Libre del 25 de mayo del 2017, el embajador de Taiwán en República Dominicana, a través de la Cámara de Comercio de Taiwán, dice que nos dio 165 millones y eso está escrito y está aprobado con toda su integridad. Y después, en el 2018, Danilo, o el gobierno de Danilo, perdón, traiciona a Taiwán después de ese esfuerzo enorme que hizo. ¿Por qué? Pues, óigame, no sabemos. Bien, Vinicio Castillo Semán, en el Listín Diario del 25 del 1 del 2022, hace una exposición enorme sobre un artículo muy interesante y dice: ¿cuál ha sido el beneficio para el país de establecer relaciones diplomáticas con China? ¿Valió la pena romper con un aliado fiel como Taiwán? Eso lo dice él y eso está escrito, eso lo invento yo, lo que significa que lo que yo pienso es exactamente igual. No podemos nunca cerrar la puerta a alguien que no hace mal alguno, que todo lo contrario, crea hospitales, crea institutos para los chavales, centros de oftalmología. Eso es lo que ha hecho Taiwán. Y puedo decir eso porque da la coincidencia de que mi suegro era el director de un instituto pagado totalmente por Taiwán, donde había una cantidad enorme de estudiantes que estaban cada día allí y que esto no costó ni un céntimo al gobierno dominicano y que además lo hizo de manera voluntaria ese país. Tenemos otro punto, porque todavía tenemos tiempo, y el otro punto que yo quería tratar, que también es enorme en cuanto a la divulgación de una mala praxis y al mismo tiempo de una falta total de transparencia, es la misteriosa dermatitis de Danilo Medina y esos viajes que hizo él a Florida diciendo que iba a curarse de un problema dermatológico que tenía, cuando en realidad
nadie supo. Él, como presidente, tenía que haber dicho: voy a tal lugar, voy a este dermatólogo, voy tal día, voy a tal ciudad. Y no solamente puso la dermatología de República Dominicana en malas condiciones, visto internacionalmente, sabiendo que en República Dominicana los doctores dermatólogos son extraordinarios, pero bueno, no solamente hizo eso, sino que lo hizo de manera tan brutal que al mismo tiempo que hacía eso, era cuando había la elección del partido del PLD para saber si era Leonel o si era Danilo quién se presentaba, quién de los dos iba a presentar, y resulta que saca esa información y además esa información tiene un aspecto un poquito más complicado porque es cuando el Diario Libre, el 1 de marzo de 2015, dice que, señores, no pasa nada, nuestro presidente a causa de un trabajo extraordinario, de un estrés anormal, tiene ese problema. Señores, eso no es justo. Y lo que tampoco es justo es tratar en el mismo tiempo y al mismo momento una fake news donde hay un problema de dermatología, donde hay un problema de elección entre dos personas y donde se pone en conocimiento una deuda de más de 200 millones de dólares debido a un narcotraficante que Leonel debía pagar y que Danilo, que también estaba dentro del complot, y que Danilo aprovechó para, yo diría, para debilitar a Leonel. O sea que ellos mismos hicieron todo ese panorama de información que no tiene sentido común y además ese viaje que se hizo a un centro de dermatología de Florida, en realidad la pregunta que tenemos que hacernos, ¿seguro que fue ahí? ¿Seguro que fue a eso? ¿O fue tal vez a encontrar solución con esos 200 millones de deuda? En fin, fijaros que es triste pensar que un país representado por un individuo pueda provocar tanta desigualdad, tanta melancolía, tanta tristeza y sobre todo tanta desinformación. Por eso, señores, tenemos que ser conscientes que no por muy presidente que sea va a decir la verdad. No debemos fiarnos de nadie. Los militares tienen que saber que toda la información fake news que aparece tienen que estudiarla debidamente para que el país esté protegido. Los políticos deben saber que la información no es solamente, que la desinformación no es solamente desinformación, sino es también no dar la información adecuada en tiempo, en hora y en lugar. Tenemos que saber también que la categoría de un presidente no nos permite, no avala ninguna garantía de que va a decir siempre la verdad, puesto que eso no fue así. Y la prueba más importante es que 2 años antes de lo que sucedió con las elecciones, yo había hablado con un señor explicándole cuál era el procedimiento de los votos, el procedimiento y el sistema utilizado para los votos con un algoritmo que ya se conocía porque ya eso estaba ya dentro del proceso. Se lo dijo un señor, lo escribió este señor en el periódico, no voy a decir el nombre porque creo que no es necesario, y efectivamente 2 años más tarde se da cuenta que es así. Señores, yo lo único que pido es que seamos todos atentos, porque República Dominicana es de todos. Si tenemos que hacer un enorme esfuerzo regional, vamos a hacerlo, pero por favor, si Estados Unidos está ahí y nosotros nos aliamos con China y damos una patada a Taiwán, Estados Unidos no estará contento. Por tanto, no sé si hemos hecho bien o si hemos hecho mal, pero yo creo que en todo estado de causa lo que teníamos que haber hecho es reflexionar antes. Y si Estados Unidos está tan cerca de nosotros y además Canadá y Estados Unidos es el primer
cliente en turismo y el turismo representa más del 12% del PIB de nuestro país, si Estados Unidos es el primer proveedor y el primer cliente de República Dominicana, ¿por qué tenemos que utilizar un sistema ilógico, desleal, simplemente para deshacernos de una situación que puede aportarnos mucho y que no solamente no nos aporta, sino que al contrario disminuye parte de nuestra capacidad? Señores, creo que no quiero ya ir más lejos porque hemos hablado mucho tiempo. Doy la palabra al diputado señor Ceballos, pero antes y sobre todo quiero que lo sepáis porque es de corazón, gracias a esas personas que han intervenido, porque de nuevo, sin ellos mi intervención no tendría sentido común alguno. Gracias a todos. Muchas gracias, doctor. Por favor, quitar la pantalla nuevamente. Quiero decirle a los que están participando hoy, nosotros, como dijimos, habíamos invitado 25 personas para que participaran en este evento. Hemos tenido en algún momento hasta 30. Siempre se nos escapan algunos y llegan unas informaciones. Quiero decirle a los compañeros que vamos a permitir también 5 preguntas más. Y por favor, no me escriban por el chat, sino que levanten la mano como ha hecho Raúl y han hecho los demás para saber, tener constancia de que realmente han levantado la mano y les interesa hablar. Y en segundo lugar, quiero decirle que nosotros, la oficina de diputados nuestra, ha iniciado desde la segunda conferencia que hacemos un ciclo de conferencias y charlas a través de estos medios con el objetivo de llevar informaciones sobre temas que están en el tapete o en la palestra pública, como dicen otros. El próximo evento que vamos a hacer es un panel acerca de fideicomiso, porque en los últimos 45 días han aparecido una serie de profesionales que han hecho maestría en semanas hablando sobre fideicomiso, que realmente a veces uno se sorprende, y otros que le han cogido miedo como el diablo a la cruz al fideicomiso, que después incluso de motivarlo y votar en la Cámara de Diputados y llamar a votar a sus colegas en la Cámara de Diputados, después salen diciendo que no habían ni leído lo que era y por eso habían votado, cosa que a veces uno dice, bueno, pero hay cosas que son sumamente difíciles. Y vamos a hacer otra conferencia acerca de la gestión del presidente Luis Abinader, de sus 18 meses de gobierno. Esas son las dos que tenemos en schedule para desarrollar en los próximos días. Van a ser ya más abiertas que estas dos que hemos hecho últimamente. Y de esa forma pues podrán participar todo aquel que desee escuchar los conceptos que se van a emitir ahí. Les reitero las gracias a cada uno de los que han estado presentes, a cada uno de los 30 que han estado presentes acá. Y vamos pues a permitir, profesor, aunque yo sé que lleva bastante tarde allá en Barcelona para usted, pero vamos, ya este sacrificio hay que terminarlo. Esto es como un parto obligado. Vamos a permitirle a Raúl nuevamente que haga uso de la palabra. Y si alguien más quiere hacer uso de la palabra, por favor, levanten la mano, que la mano sale arriba de una vez. Ustedes lo van a ver. No hay forma de que no podamos darnos cuenta. Raúl, abra su micrófono y después Cristian Jiménez. Buenas noches, doctor Ceballos. Me siento, doctor, que tengo que hablar porque realmente el doctor Juan Martínez, le deseo muchas bendiciones para él allá en España y a toda su familia. Pero de verdad que siento que me están tocando a mí, porque realmente lo primero es yo lo que me dedico a hacer al área de comerciante. Y yo siempre he dicho que el cliente siempre tiene la razón, aunque no la tenga. O sea, así me enseñaron mis padres y esa fue la formación que me dieron como para ser comerciante. Lo segundo es, cuando les referí que me están tocando a mí, porque ese tema de realmente yo soy de una provincia que le llaman Pedernales,
creo que está Bahía de las Águilas para allá. Pero realmente el tema con respecto a Taiwán y China, eso fue un tema muy profundo que realmente me gustaría debatir en su momento con el doctor Ceballos para darle una pincelada de varias informaciones que tengo, que puedo manejar. Y es que China le interesa, oigan este dato, China le interesa, sabiendo ya como el microclima, como se ha ido avanzando el mundo con respecto a la energía, a China le interesa es la bauxita de Pedernales, porque la bauxita de Pedernales no es bauxita en sí, es tierra rara. Danilo Medina, como es una persona que estudió y tiene un amplio conocimiento en respecto a lo que estudia en laboratorio, se me fue la pista. Lo que estudia Ingeniero químico. Ingeniero químico. Muchas gracias, doctor Ceballos. ¿Qué pasa? Cuando obtuvo el conocimiento, que tuvo la certeza que era tierra rara, lo que hizo fue que entonces se puso a negociar con los chinos y los chinos le ofrecieron todos los millones del mundo porque la bauxita de Pedernales, esa tierra rara que tiene Pedernales, ahí eso cuesta más que la Barrigol 20 veces. Muchas personas desconocen el precio de la tierra rara que posee Pedernales. En Pedernales no es Bahía de las Águilas. No, Bahía de las Águilas es algo que es un pedazo minuta. Yo comparo a Bahía de las Águilas, un mosquito delante de un elefante blanco, que es la tierra rara de Pedernales. ¿Por qué? Porque posee 17 elementos importantísimos, de los cuales hoy en día China anda detrás de eso y da y está dispuesto a ofrecer lo que le pidan, porque ahí se encuentra, ¿por dónde empiezo? Son 17 elementos, pero dentro de ello hay para hacer hay elementos para hacer bombas nucleares y para hacer también lo que es el chip de los celulares. Hoy en día usted ve, cada uno de nosotros podemos ver que en aquel entonces cualquiera usaba una cadena. Hoy en día vemos muy poca cadena, pero vemos celulares de más de 200,000 pesos. O sea, fíjense, en una simple comparación para que sepan y me entiendan por qué le digo que cuesta más que el oro. Por otro lado, con respecto a la información, es tan innecesaria la información y aclarar, porque fíjate, hoy en día, que era lo que estaba diciendo el doctor Juan ahorita, si el presidente Luis Abinader no informa lo que está sucediendo en el mundo, un sinnúmero de hombres del partido que informen a la ciudadanía lo que está pasando en el mundo, muchas personas ignorantes, que hay mucho en República Dominicana, con el mayor debido respeto, no tendrán el conocimiento de lo que está sucediendo y son manejados con la oposición con cosas tan pérrigas como es la falta de conocimiento y lo manejan como si fueran conejillos de India por la falta de información y así los engañan y lo impulsan a hacer lo que el otro quiera, simplemente por la falta de información. Por eso me siento tan halagado por esta magnífico conferencia y espero que se repita y se dé más. Muchas gracias, Raúl. ¿Algún comentario, profesor? Sí, Raúl, una cosa. Es cierto, mira, las tierras raras son muy difíciles de focalizar. En España nosotros tenemos toda Castilla, que es tierra rara. Sin embargo, los ecologistas y en general el pueblo no ha querido ni quiere explotarlas, porque eso puede producir a largo plazo, puede producir enormes problemas. Es verdad que la tierra rara tiene 17 componentes químicos, pero Raúl, la respuesta sería la siguiente. ¿Por qué no venden esos elementos de tierra rara a China si China está interesada? ¿Y por qué tiene que romper con Taiwán? Cuando Taiwán, sobre el plan tecnológico, es uno de los primeros países del mundo. Y Taiwán necesita también esa tierra rara. O sea que la producción de esa tierra podría ser destinada en parte a Taiwán, en parte en China. O sea, yo creo que el compromiso de cortar con China para acercarse, de cortar con Taiwán para acercarse a China, no es solamente eso. Aquí hay elementos que nosotros no conocemos
y que es seguramente un problema económico, que yo diría casi macroeconómico, que nunca se ha informado y que nunca sabremos dónde está. China nunca te dará nada. China siempre va a obtener beneficio. Entonces, perfectamente se puede haber hecho eso. Cristian. Doctor, yo creo que nosotros cuando yo vaya allá a Europa, vamos a tener que sentarnos en Barcelona a tomar un café para que, claro, vamos a tener, porque hay muchos puntos que a mí me gustaría tocarlo con usted y sobre todo que hagamos un debate más amplio, porque en materia de la información y de todas estas cosas, como nosotros procedemos de América Latina, nosotros vivimos en muchos países donde el poder es que manipula la información a su merced, ¿me entiende? Usted, cuando se habló del asunto, como están hablando ahora del amigo del asunto de China, por cierto, Danilo Medina no es químico. En el asunto de China, todos los periódicos de República Dominicana, en su gran mayoría, vendieron la negociación con China como un gran éxito. Pero, ¿qué pasa? Todos esos periódicos eran pagados por el gobierno. Entonces, ahí es donde entramos, cuando los gobiernos manipulan la información. También me gustaría que hablemos de la ética y la moral y la razón dentro de lo que es la información y la desinformación. ¿Sabes? Que lamentablemente tenemos una crisis de ética y de moral, no solo en los países de aquí de la región, sino también en Europa. Nosotros que vivimos allá, hay mucha crisis de ética y de moral. Usted, como vive allá, y yo sé que usted es estudioso, usted lo sabe. Por eso, en los últimos años ha habido grandes cuestionamientos a políticas que se han implementado en Europa. De otra cosa que estamos muy carentes del idealismo coherente, como usted dijo ahorita, es que ya no dialogamos. Bueno, es que se le tiene miedo a los diálogos porque hay una amplia o una amplitud de incoherencia enorme, que eso muchas veces provoca que los países prefieran no ir al diálogo, sino manejar o usar las formas operandi que usan mientras ellos crean que esté bien. Entonces, ahí hay una carencia, de eso tenemos una carencia enorme. Mire, cuando usted habló de Punta Catalina ahorita, lo más ingenuo de esta historia, sabemos que Punta Catalina, al cambio climático, al asunto climático, provoca mucho daño, porque el carbón, ese tipo de planta provoca mucho daño al carbón, pero hace unos 4 meses, funcionarios del gobierno actual fueron a la cumbre climática que se celebró en Londres, y yo quisiera que usted viera cómo estaban los funcionarios allí. Yo decía, bueno, pero estamos allí metidos cuando tenemos un problema con esta jodienda aquí metidos, que no sabemos cómo lo vamos a resolver. Pero eso también eso va asociado con la incoherencia que hay en el mundo político y que producen los políticos. Y otra cosa, por último, cuando la desinformación protege a la corrupción. Yo creo que es un tema que debemos de llevarlo, porque hay mucha gente que no sabe que en muchos sitios se desinforma para proteger a ciertos sectores. Y muchas veces esos sectores que se protegen son sectores poderosos que, por cierto, son dueños de medios de comunicación. ¿Entiendes? Sí. No le voy a hacer ninguna pregunta. Yo espero que nos sentemos en Barcelona. Pero le voy a responder algo. Yo le espero en Barcelona. Mire, hay algo muy importante. En República Dominicana es tal vez el único país de América Latina que nunca ha tenido un proceso por corrupción. Y cuando lo ha tenido, ha sido simplemente porque el nuevo gobierno acaba de llegar. Cuando en un país que tiene un alto índice del PIB destinado a la droga y a la corrupción, resulta que hay 4 o 5 que están juzgados por droga, 4 o 5 nomás, y ninguno por corrupción,
nos damos cuenta de una cosa. El PIB que progresa alrededor, durante una década, alrededor entre 5 y 7% en República Dominicana, es un falso PIB. ¿Por qué? Porque el millonario, ese que tiene tanto dinero, que es efectivamente, ese que es el corrupto, no va a comprar ni más pan, ni más queso, ni más leche, porque ese ya tiene bastante con todo eso. No va a comprar más ropa, ni va a comprar más coches. ¿Qué es lo que hace con ese dinero? Lo exporta, lo saca del país. Y cuando una parte del PIB sale del país, empobrece al resto. Lo que significa que ese progreso entre 5 y 7% durante más de una década de República Dominicana no justifica que la pobreza o la gran pobreza haya desaparecido. ¿Y eso por qué? Simplemente porque ahí dentro está el dinero de la corrupción y ese dinero de la corrupción pasa por las cuentas nacionales, pero después desaparece porque el que tiene tanto dinero no consume más. Sin embargo, si usted le da 10.000 pesos a un pobrecito de cualquier barrio de Santo Domingo, rápidamente lo va a consumir. Ese dinero va a producir. Si usted le da 100 millones al multimillonario que está en un rinconcito de Santo Domingo, ese se lo va a llevar a la isla Caimán. Entonces no va a producir nada. Eso es efectivamente lo que usted dice de la desinformación y fake news a través de la macroeconomía, y eso es el desbarajuste de muchos países en Europa, porque no es igual tratar un problema en Alemania que tratar un problema en Italia. Lo que pasó fue que me lo pusieron mal, me pusieron un trofeo, entonces tendré que llevarlo mañana para que me lo el de guante lo pusieron de que es mejor defensa y era el mejor ofensiva, ¿tú me entiendes? Entonces voy a arreglar y el trofeo de Perdón, profesor. ¿Sí? Concluyó, profesor, su comentario. Sí, ya yo creo que sí. Sí, bueno, vamos a escuchar a Nelson Castillo, un dirigente nuestro en New Jersey. Adelante, Nelson, abre el micrófono. Sí, buenas noches a todos y todas. Como indicó el diputado Ceballos, mi nombre es Nelson Castillo. Tengo responsabilidades en el estado de Nueva Jersey, en el área electoral. Y en este momento me encuentro en la República Dominicana desempeñando unas funciones que para mí son señeras, y es la unidad modelo de las Naciones Unidas. Y esto es una dependencia del Ministerio de Educación. Y pienso que voy a dejar estos comentarios sobre la mesa para que Juan Martínez pueda dar algún comentario. Sin dejar de señalar que entré un poco tarde a la conferencia y para esos fines el diputado Ceballos me ayudó un tanto reenviándome la invitación, y reconozco el apoyo que usted me ha dado invitándome de manera particular dentro de los 25 que hemos estado participando, que hemos recibido esta invitación. Quiero señalar que ciertamente el fake news es una tragedia a nivel mundial, en virtud de que enrarece y enturbia el pensamiento ético de los ciudadanos. Y ciudadanos estos que muchos de nosotros creemos en que el cambio de mentalidad es importante para que pueda haber una sana administración de los bienes públicos. Bienes públicos que, si uno se pone a pensar, hay en la República Dominicana, hay normativas que tienen que ver con resoluciones o leyes que pueden ayudar a evitar la corrupción. Los encargados o los especialistas en la tecnología hablan de que en este momento es la tecnología la que va a sustituir a la educación presencial.
Y ahí uno puede poner en el escenario que estos hablan de eso y cómo hablan de que también la tecnología actúa y describe y toma decisiones sin sentimiento. Y se habla, por último, para terminar, el que se creará el hombre, la robótica, en donde el sentimiento no será el elemento que pudiera guiar a la toma de decisiones como para investigar y llevar a la justicia a actos de corrupción, a quienes hayan cometido actos de corrupción. O sea que es la educación como proceso de enseñanza que pudiese cambiar la manera de ver la humanidad bajo estos criterios de esos especialistas, señor Juan, y felicitar a nuestro diputado Ramón Ceballos por estas iniciativas. Y creo que sí, que ciertamente cuando habla de las dos últimas actividades que tiene pendiente para poner en ejecución, creo que estamos en buen camino y es importante que esto pueda ser llevado a cabo por los otros diputados de las otras circunscripciones que conforman la comunidad dominicana en el exterior. Muchas gracias por esta oportunidad. Muchísimas gracias, Nelson. Para concluir ya esta jornada de hoy, ya que hemos abusado mucho del tiempo de los compañeros que están aquí desde un principio, sobre todo del doctor Juan Martínez Luque, vamos a permitir que Johnny, me imagino que Johnny Sánchez, que tiene la mano levantada, pues exprese, aunque entró recientemente, que exprese su preocupación y con ella concluiremos. Adelante, Johnny. Gracias, doctor. Yo quiero darle las gracias, a pesar de que entré tarde. Usted sabe que a mí me gusta más escribir que articular en vivo, pero esto va a ser muy breve. Yo creo que hay que reflexionar más sobre el tema, tanto que usted lo trae a la palestra y el señor Juan también, y los demás compañeros. La desinformación y las noticias falsas es una conferencia que debemos seguir llevándola a cabo frecuentemente, porque es un tema que solo a las personas que piensan les interesa en este mundo globalizado. Y el punto que quiero traer es, doctor, más que usted es un legislador, que debemos promover proyectos útiles para que se regularice y se reglamente por ley a través del Código Penal Dominicano las sanciones que deben tener las personas que se pongan a publicar cualquier dato sin tener el aval correspondiente, porque hay que ser responsable. No podemos permitir la continua violación a emitir juicios de opinión y rumores sin tener una sustentación. Eso es mala fe. Y yo entiendo que el Internet ha sido el mayor fenómeno que ha transformado todas las salas de redacción. Por eso, no en vano, los especialistas sostienen que vivimos en la era de la masificación de la información, en gran medida por los desarrollos digitales de la última generación. Entonces, para ir concluyendo y dejando esto en la palestra, yo voy a hacer un artículo cortito que quiero publicar en la prensa. El artículo va a tocar el tema de cómo podemos detectar que una información... Pregunta. Hello. Sí, adelante. ¿Cómo podemos tratar de constatar y verificar qué está haciendo mal el que disemina una información? Por ejemplo, hay elementos periodísticos que se pueden usar para saber si falta algo en el contenido, si usted debe creerle a esas fuentes, si las fuentes que están dando la información tienen pruebas fidedignas. O sea, todo un marimagno de informaciones que deben dársele a la gente,
porque es muy fácil diseminar, se murió fulano de tal, pero señor, si usted va a decir algo así y no tiene sustentación, usted debe ser penalizado. Eso es todo, doctor. Yo lo hago por escrito, porque acuérdense que a mí no me gusta hablar mucho. Gracias por el tiempo. Muchas gracias, profesor Johnny Sánchez. Bueno, pues vamos a concluir dándole las gracias a todos los participantes, sobre todo a nuestro invitado especial, al doctor Juan Martínez Luque, a Johnny Sánchez, a Juan González de Chile, a Ambioris Pérez, al arquitecto Marcos Julián, a César Quín de Antigua, a Claudio Marrero Soriano de Uruguay, a Cristian Jiménez de Madrid, a Daniel Samboy, residente en Chile, a Guillermo Mercado, residente en Jarabacoa, en la República Dominicana, a Héctor Villanueva en Chile, a Hilario Vargas, a Isabel Cordero en Orlando, a Jennifer Baez, que reside en Portugal, pero en este momento está en la Florida, a José Santos, que es me imagino que José Santos, a Juan González, a Lady Sánchez de Perú, a Magdalena González de Alemania, a María, me imagino que María desde Argentina, a Narciso Domínguez de New Jersey, a Nelson Castillo de New Jersey, Raúl Pedernales, Santo Figuereo, también de Chile, y a Tania Pimentel, que no sé de dónde están. A todos ustedes, pues nosotros les agradecemos enormemente que hayan compartido estas 2 horas, que nos llevemos precisamente estas informaciones tan valiosas que nos ha proporcionado el doctor Juan Martínez Luque. Y además, pues, lo dejamos invitado, le haremos saber para que participe en el panel acerca de fideicomiso que desarrollaremos los próximos días, donde va a participar el presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, así como también otros profesionales de la República Dominicana. Muchísimas gracias y muy buenas noches a todas y a todos. Gracias. Buenas noches, compañero. Excelente. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Excelente.